por su apariencia externa, su tamaño, su ropa, etcétera, etcétera. Detrás de la princesa Diana de Gales, que acaba o recientemente tuvo un deceso trágico, se encontraba escondida una mujer triste, solitaria, frustrada y anhelando encontrar en un hombre, en un ser humano, su supuesta felicidad. Detrás de Howard Hughes, el hombre más rico que ha existido en este siglo, se escondía un hombre temeroso de la muerte, triste y desilusionado de la vida. Detrás de la exactriz Marilyn Monroe se escondía una mujer vacía, triste, cansada de vivir y que escogió la vía rápida para escaparse de este mundo a través del suicidio. ¿Quién podría creer también que detrás de un muchacho de 17 años como David, flaquito, tímido y aparentemente temeroso, se encontraba el más grande guerrero y el verdugo de gigantes? Lo que es verdad de la gente, también lo es de las iglesias. Una pequeña iglesia construida aquí en la esquina o cerca de tu casa de adobe, que no tenga un gran edificio ni grandes instalaciones, puede esconder a cristianos verdaderos, cristianos que están hablando de Jesús, cristianos que están llenos del fuego del Espíritu Santo, cristianos dispuestos al sacrificio. Pero lo opuesto también es verdad. Podemos ver a una iglesia inmensa, preciosa, con instalaciones, con lujo, con alfombras, y puede también esta iglesia, detrás de toda la ostentación que manifiesta, esconderse gente como personas egoístas. Puede ser una iglesia que es un cementerio y puede existir gente llena de egoísmo y de vanidad. Hermanos en Jesucristo, no podemos juzgar a un libro por su portada, no podemos juzgar a una iglesia por las apariencias, ni podemos juzgar a la gente por lo que vemos por afuera. ¿Qué es entonces lo que hace a un verdadero cristiano? Porque así como la princesa de Gales escondía una personalidad que no tenía, así como hay iglesias que tienen mucha ostentación y son cementerios por dentro, así también hay cristianos que por afuera tienen cara de San Martín de Porres. Cristianas que se parecen a Sor Juana Inés de la Cruz y que sin embargo esconden detrás de su apariencia muerte, frialdad y sequedad de huesos. Para descubrir los rasgos o las cualidades más importantes que un cristiano debe de tener, vamos a tratar de buscar en el interior, porque aquí en el mensaje a las iglesias de Apocalipsis, el Señor Jesucristo les dice continuamente: yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. En otras palabras, Jesús te dice en esta mañana: yo sé verdaderamente quién eres tú. Yo conozco tu corazón, conozco tus motivos, conozco tus intenciones, conozco lo que tú estás tramando, pensando, y conozco verdaderamente quién eres. Puedes aparentar todo lo que quieras en frente de la gente, pero no le podemos mentir a aquel que escudriña la mente y el corazón. Este libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, nos registra las últimas palabras de Jesucristo. Y las últimas palabras de Jesucristo, esto es lo más sorprendente, no van dirigidas al mundo de los pecadores. Las últimas palabras del Apocalipsis dirigidas al mundo de los cristianos son las palabras que Jesucristo le llama a su propio pueblo al arrepentimiento. De las 7 iglesias de Apocalipsis, 5 iglesias son llamadas a que se arrepientan. ¿Se imaginan? A que se arrepientan. Y 2 de ellas, Sardis y Laodicea, están totalmente descalificadas. Usaremos su ejemplo al final de la conferencia. Pero esto nos habla que en el tiempo en que estamos viviendo, en la cercanía
a la cual nosotros podemos comenzar a vislumbrar que ya se escuchan los caballos, los cascos del Apocalipsis en el cielo, es preciso hoy más que nunca hacer firme nuestra vocación y nuestra elección. Es importantísimo en esta época que vivimos de engaño, de manifestaciones falsas y de cosas que están llenando y azotando a la iglesia por todos lados. Tenemos que examinar hoy más que nunca la condición de nuestro corazón. Es como si en este pasaje de Apocalipsis 2 y 3 el Señor Jesucristo pasara revista a sus tropas. Y las cartas de Apocalipsis representan la evaluación o las recomendaciones que Jesucristo hace de cada uno de sus soldados. Solo en esta parte de la Biblia encontramos la opinión de Jesucristo a un cuerpo local de creyentes. Las cartas fueron enviadas a un ángel. Nosotros encontramos, por ejemplo, en Apocalipsis 2, que dice el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. En el versículo 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Versículo 12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Esta palabra ángel, angelus, en el griego, significa simplemente mensajero. Entonces Dios está enviando estas cartas a los mensajeros de las iglesias, tanto en aquella época representadas por las 7 iglesias de Asia, como también durante los 2000 años que tenemos de iglesia, y además que las iglesias representan al cuerpo de creyentes. Los mensajes a las 7 iglesias también están dirigidos a cada uno de nosotros en particular. Aquel que ve todas las cosas, aquel que escudriña la mente y el corazón, dice en Apocalipsis 2:23, yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y les daré a cada uno de ustedes según qué cosa. No oigo, según sus obras. Somos salvos por la fe, pero la Biblia nos enseña que cada uno de nosotros tenemos que manifestar por las obras nuestra fe. Porque si decimos que tenemos fe y no tenemos obras, nuestra fe es la fe de los demonios. Los demonios creen y tú también crees en Dios. También Martín de Porres cree en Dios, y el diablo cree en Dios, y el Papa cree en Dios, y los mormones creen en Dios, y hay mucha gente que va a ir al infierno y que creyó en Dios. La Biblia nos muestra que no basta creer en Dios. Lo que a Dios le interesa es que tú le creas a lo que Él te dice en su palabra y le obedezcas. Jesús dijo que cuando Él viniera, muchos le iban a decir, profetizamos en tu nombre, echamos demonios e hicimos milagros. Y entonces Él los va a reprobar diciéndoles, nunca los conocí, hacedores de maldad. Yo me preguntaba el otro día por qué Jesucristo está reprobando a aquellos que manifestaron dones y profecías y hasta milagros hicieron y van a estar en el infierno. La respuesta es que todas estas personas hacían estas cosas en su propio nombre, no en el nombre de Jesucristo ni para la gloria de Dios. Entonces tenemos ahorita a muchas estrellas en el Evangelio y en la televisión evangelistas, y muchos artistas ya del Evangelio, y muchos pastores y muchos líderes que están haciendo de los dones un circo, que están haciendo con las manifestaciones del Espíritu Santo una exhibición del poder de ellos y no del poder de Dios, dejando en el pueblo la impresión de que ellos son los que deben tener la gloria, de que ellos son los alabados y de que ellos son los que deben de tener toda la exaltación. A estas personas en aquel día Jesucristo les dirá, nunca los conocí, porque Dios quiere que todo lo que hagamos, lo hagamos para su gloria y no para nosotros. ¿Qué pasaría si bajara un ángel del cielo en este momento y te entregara una carta donde estuviera contenida la opinión de Dios respecto a tus obras? ¿De qué cosas te felicitaría Dios? ¿De qué cosas te condenaría? ¿De qué cosas te exhortaría
en este momento. Bueno, de estas 7 iglesias que vamos rápidamente a examinar, a cada una se le entregó una carta. Y esa carta contenía la opinión de Dios, no de tu compadre, ni del papa, ni del pastor, ni de tu esposa, no la opinión de los pastores, la opinión de aquel que escudriña la mente y el corazón. De estas 7 cartas, repito, 5 los llama a que se arrepientan, y las otras 2, Sardis y la Odisea, no reciben absolutamente ninguna palabra de reconocimiento. Si Dios te dijera hoy en la noche, te entregará una carta a un ángel, y en esa carta encontrarás tú: he encontrado, capítulo 2 de Apocalipsis, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, mijito, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta este momento dirías: gracias, Señor, gracias, Padre. Yo sabía que a mí es la alabanza. Yo sabía que he sufrido. Yo sabía que he aguantado a este chupacabras de mi esposo. Yo sabía que he soportado a mis padres que me han perseguido. Y de repente, después de todas estas alabanzas y exaltaciones, que de cuales cualquier persona podría estar orgulloso, se escucha un pero. Se escucha un pero, y Jesucristo dice: pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. En otras palabras, el reconocimiento y todas las buenas obras que había hecho la iglesia de Éfeso y que tú puedes hacer, pueden significar, cuando venga Dios a juzgarnos, como si nada hubieras hecho, si no estás enamorado de Jesucristo. Les voy a comparar esto con un matrimonio. Tú puedes estar casado con una mujer y la llenas de abrigos de pieles, la llenas de coches en su garage, la llenas de casas, la llenas de cosas externas. Sin embargo, no tienes tiempo hace 3 meses para platicar con tu mujer 1 hora frente a frente. Hace 3 meses que no le dices: te amo. Hace 3 meses que no la acaricias, que no la abrazas, que no le demuestras que sigues enamorado de ella. Y entonces un día tu esposa la ves toda fría y enojada y le dices: pero ¿por qué me tratas así si te he comprado pieles, te he comprado coches, te he dado muchas cosas? Y tu esposa te contesta y te dice: Roberto, yo no me casé con las pieles, ni con los carros, ni con todo. Me casé contigo. A ti es al que necesito y no las cosas materiales que me has dado. Es como los hijos también. Oye, Pepito, te he comprado tu carro, te compré tu reloj, te pago la colegiatura. Papá, gracias por todas las cosas materiales, pero yo te quiero a ti. A ti, papá, a ti es el que te necesito. Necesito que me abraces, que me digas que te amo, etcétera, etcétera. Me puedes llenar de cosas materiales, pero eso no es el amor. Y así hay muchos cristianos en esta época que van a evangelizar y predican y profetizan y tienen dones y hacen y hacen y hacen y hacen, pero tienen meses que no tienen comunión con el Hijo de Dios en una vida de oración. Cristo te va a preguntar cuando Él venga si tú realmente viviste enamorado de Él. Porque podemos caer en el error tan grande de la automatización. Podemos caer en el error de convertirnos muy activos para Dios. Pero eso nos olvida, 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, el cual nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. El matrimonio no es llenar a tu esposa de bienes materiales, es compartir tu vida con una mujer, con un hombre. El matrimonio es un pacto de compañerismo,
donde tu esposa tiene que ser tu mejor amiga, tu esposo tiene que ser tu mejor amigo. Si no existe este compañerismo, esta comunicación, este enamoramiento en el matrimonio, ¿qué sucede? Vas a comenzar a ver a otras mujeres, o ella va a comenzar a ver a otros hombres, y entonces comenzará a abrirse un cisma en el hogar, donde el adulterio entrará como una plaga destructora que devastará, acabará y arrasará tu matrimonio. Porque para que un matrimonio pueda funcionar, se tiene que mantener el amor vivo. Al comal hay que soplarle y al fuego hay que echarle leña. Déjale de echar leña al fuego y a la chimenea y el fuego se apaga. Deja de soplarle al comal y los carbones se enfrían. Deja de alimentar el amor en tu matrimonio y se va a convertir en un matrimonio donde viven juntos, pero están divorciados desde hace mucho tiempo emocionalmente. Jesucristo dice: has perdido tu primer amor. La primer característica que los cristianos debemos de tener es estar enamorados de Jesucristo. ¿Cuánto tiempo pasas tú diario en oración? ¿Cuánto tiempo pasas tú verdaderamente en comunión con Dios? Si tú no tienes comunión con Dios diaria en el Espíritu Santo, si tú no tienes tiempo para hincarte en la madrugada y pasar tiempo con la palabra de Dios, leyéndola, memorizándola, meditándola, hablando con Dios, conociendo sus pensamientos, cualquier otra cosa que tú hagas es absolutamente de carácter secundario. Entonces, si tú no estás enamorado de Cristo, no eres un cristiano, porque Dios nos ha llamado a vivir enamorados de Jesús. Y Dios te dice en esta mañana, entregándote esta carta: vas bien, mijito, pero quiero decirte que no te olvides de otra vez volver a enamorarte de mí. Tal vez sí eres cristiano, pero te has olvidado de alimentar tu amor con Cristo. Te has alimentado de orar. Ya tus oraciones son frías. Ya cuando vamos a la casa de un hermano y oyes que alguien da gracias por los alimentos: gracias, Padre, guárdanos en el hueco de tu mano, en el nombre de Jesús, amén, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Jesucito mío, mi dulce compañero, no me desamparen ni de noche ni de día. Ya las oraciones son huecas, frías, carentes de significado. Y cuando los cristianos comienzan a orar así, ya sin sentir, ya levantan las manos automáticamente: alabaré, alabaré, santo, santo, santo. Pero ya no hay en su corazón la adoración verdadera a Dios. Ahí es cuando comenzamos a alejarnos del amor de Cristo. Ahora, en segundo lugar, aquí en la iglesia de Éfeso, encontramos en el reconocimiento que Jesucristo les hace, el versículo 2 y el versículo 3, 5 características que nos resumen la segunda característica que un cristiano debe de tener. Observen ustedes que se les reconoce por su arduo trabajo. Número 1, eran activos. 2, por su paciencia, o sea, soportaban las presiones y las pruebas. Número 3, no soportaban a los malos, o sea, eran celosos por el pecado. En cuarto lugar, probaron a los falsos apóstoles, o sea, eran cristianos que tenían discernimiento, cosa que ahorita la iglesia está perdiendo. Los cristianos de Éfeso podían ver en la televisión o podían ver a un predicador y algo en el espíritu les decía: esa persona es un falso profeta. Esa persona esconde algo que no sé qué cosa tiene, pero en el corazón el Espíritu Santo nos muestra cuando realmente estamos enfrente de una persona que nos quiere engañar y que nos quiere seducir. Los efesios tenían esta característica. Y en quinto lugar, habían sufrido por el nombre de Cristo sin desmayar. De estas 5 cosas que se les reconoce, lo que sobresale en ellos, en segundo lugar, la segunda cualidad de un cristiano, es que eran cristianos que tenían una buena doctrina. Perseveraban en la buena doctrina. Y en medio de estas cualidades podemos discernir que los cristianos actuales, les preguntas, hagan de cuenta que les paso ahorita una hoja a cada uno de ustedes y les digo: por favor, contéstenme nada más las preguntas los que tienen más de 3 años en Cristo, que son los que deberían de contestar lo siguiente:
Quiero darte una pregunta a ti que tienes más de 3 años en Cristo, contéstame. Número 1, descríbeme la justificación por la fe. Descríbeme, lléname una hoja tamaño carta explicándome qué significa ser justificado por la fe. Número 2, muéstrame 5 versículos que sepas de memoria que demuestren que Jesucristo es Dios. Número 3, demuéstrame que la salvación es sin las obras, con 3 versículos bíblicos. Hasta ahí le paramos. ¿Cuántos de ustedes saldrían reprobados? Les estoy hablando del A, B, C de la Biblia. Las lecciones más elementales que un cristiano de 3 años debería de saber. Los cristianos de Éfeso probaban a los falsos apóstoles y conocían la palabra. Y Dios quiere reconocer en nosotros a aquellos que aman la sana doctrina, aquellos que se disipulan. Les voy a decir por qué muchos de ustedes saldrían reprobados, sencillamente porque la mayor parte de los cristianos en las iglesias que nos oyen allá en Centro, en Sudamérica y en toda Latinoamérica y tal vez en el mundo entero, la mayor parte de los cristianos no se disipulan. Creen que ser cristianos venía a la iglesia el domingo, recibir un buen sermón, etcétera, etcétera, y del lunes al otro domingo estudian el Calimán, en la noche ven Mirada de Mujer, están con el periódico, con el Ovaciones, con el Esto, con revistas, con cuentos, con Tarzán, con Batman, etcétera, etcétera, y no se preocupan por disipularse y estudiar la palabra de Dios. Esta es la razón por la cual la mayor parte de los cristianos no conocen la Biblia. No pueden defenderse de un ateo, no pueden defenderse de un testigo de Jehová. Llega el testigo de Jehová y te toca tu puerta y te comienza a mostrar que son los 144,000. Contéstale. Invítalo, siéntala a tomar un café, pero si no conoces la Biblia, te va a hacer pedazos, porque ellos sí memorizan la Biblia, pero se memorizan nada más los versículos que están de acuerdo a sus doctrinas, no conocen las otras doctrinas importantes de la fe en Dios. Si llega un mormón y te dice en tu casa, oye papá, te dice tu hijo, me encontré un mormón en la escuela y me dice que somos dioses, puedes tú enseñarle a tu hijo y decirle, hijo, ve mañana y enséñale este pasaje y este pasaje para demostrarle que no somos ni seremos jamás dioses como enseñan los mormones. Si llegan tus hijos a decirte que el maestro les contó que venimos de Chita y que somos el resultado de la selección natural o de una evolución, ¿le puedes tú enseñar a tu hijo a hablar con su maestro y demostrar que la teoría de la evolución es anticientífica con la Biblia? La Biblia dice, estamos puestos en Filipenses para presentar defensa del Evangelio. El apóstol Pedro escribe que fuimos llamados a presentar defensa con mansedumbre de todo aquel que demande en nosotros una razón. Pero ahora la iglesia se está llenando nada más de puras manifestaciones, que muchos dones del Espíritu Santo, que milagros, etcétera, etcétera. Y la mayor parte de los cristianos que buscan las manifestaciones, pero no buscan al Señor de las manifestaciones. Está bien que quieres dones y que anheles los dones espirituales. Si anhelas más que los dones, aquel que te da los dones. Gracias por las piñatas que me da mi papá, pero yo no busco las piñatas de mi papá, busco a mi papá. Y ese es el error en que muchas personas están cayendo dentro de la cristiandad. En su primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo del 3 al 4, a su amado discípulo le dice, antes de morir, Pablo, como te rogué que te quedaras en Éfeso. O sea, la carta que estamos estudiando en Apocalipsis, cuando fui a Macedonia, escuchen, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pablo estaba consciente de que sus discípulos y los cristianos debemos de tener una buena y sana doctrina. Y dice el versículo 4, ni presten atención a qué cosas, a fábulas. La palabra fábula en el griego es mitos, de donde viene la palabra mito o mentiras.
Fábulas son historias o leyendas que existen que no tienen su origen en la palabra de Dios. Por ejemplo, los ovnis. Es una fábula, es un mito, son cosas inventadas que aunque se han detectado materialmente, la Biblia no nos habla de seres extraterrestres más que extraterrestres espirituales llamados demonios. Y hay cristianos que creen que los ovnis son carrozas de fuego de Elías. Y los están esperando, se van ahí a la pirámide de Teotihuacán con la Biblia y esperando que venga un extraterrestre para que se los lleve. Te vas a quedar en el rapto. Porque estás comenzando a creer la mentira. Dice la Biblia que no prestemos oído a fábulas, que se apareció la Virgen en el metro, que se apareció por acá. Todas estas apariciones tienen que ver con materialización de la energía satánica, señales, prodigios mentirosos. ¿Quiénes van a ser engañados? Dice 2 Tesalonicenses 2, 10 al 12, los que no creyeron a la verdad. Si tú no crees la doctrina de la palabra de Dios, vas a acabar creyendo en cualquier otra cosa. Le dice Pablo a Timoteo, no prestes atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. En el capítulo 4 de 1 Timoteo, versículo 6, le dice Pablo a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La palabra de Dios nos nutre, nos alimenta, nos edifica, nos fortalece, nos levanta, nos vivifica. La palabra de Dios mora en abundancia en vuestros corazones. Debes de memorizar 3, 4 versículos diarios mínimo para estar más o menos fuertecito, para no ser un cristiano raquítico y anémico que, ay, me hicieron cala de fuchi, ya no vengo a la iglesia y no me pusieron a predicar, ya te enojas con el pastor y ya no me hicieron esto, y son cristianos en pañales que estás en chisa cada rato. La iglesia necesita siervos, hombres y mujeres maduros, fuertes, que resistan los desprecios y que resistan la falta de reconocimiento y que resistan que no te ponen aquí al frente durante 3 años. ¿Por qué? Porque es Dios el que exalta y es Dios el que humilla. No es el pastor, no son los líderes, es Dios el Espíritu Santo operando a través del liderazgo. Así que se necesitan personas nutridas con la palabra de Dios. Dice en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Fíjate lo que dice Pablo, ten cuidado de lo que estás aprendiendo. Checa lo que esté aquí en la Biblia. Hace poco comenzó a surgir una doctrina donde la persona decía, te voy a ministrar el gozo del Señor. Vengan para que reciban el gozo del Señor. Comenzamos a estudiar la Biblia y nos dimos cuenta que el gozo no se puede ministrar a otras personas porque es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23, como la paciencia, como el dominio propio. Entonces, si alguien dice, te ministro el gozo, pues te van a decir al ratito, te voy a ministrar dominio propio. Imagínense. Entonces, ¿en dónde queda que el fruto tiene que madurar? Para que yo pueda tener amor, gozo, paz, el fruto del Espíritu Santo, nadie me lo puede dar. Yo en mi consagración, en mi crecimiento, maduro y doy fruto, gozo. Pero nadie puede llegar y decirme, te voy a dar el gozo. Alguien me puede compartir el amor de esa persona, pero a mí no me puede llenar de su amor, porque el amor es un fruto que yo tengo que desarrollar delante de Dios. Entonces, ¿de dónde sacaron? Al ratito va a decir que polvito de oro y que la unción de oro. ¿Dónde está en la palabra de Dios? Y la iglesia se sigue llenando de todas estas doctrinas que no tienen su fundamento ni su origen en la palabra de Dios. Al ratito ya de las personas que se caen hacen un show y comienzan a hacer un show de que se caigan las personas para que la persona crea que el predicador tiene poder sobre las personas. ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? Sí es verdad que el Espíritu Santo puede tumbar a una persona, pero también puede ser el diablo o puedes tú misma estar autosugestionada. Y para creer que las personas que te ven no vayan a decir, no se cayó, me dejo caer, para que crean que me tocó el Espíritu Santo. Mira nada más a dónde hemos llegado, ¿verdad? Donde ya los cristianos creen que si no se caen, no los tocó Dios.
El toque de Dios, recordémoslo, es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Satanás opera de afuera hacia adentro, Dios trabaja de dentro hacia afuera. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer en ustedes todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa, ¿dónde? Dentro de nosotros. Yo tengo al Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que tengo el poder de Dios dentro de mí. Hay cristianos que dicen: Señor, había los pentecostés que cae el poder, no va a caer de afuera para adentro, lo tienes dentro. Aquí está dentro de ti, ¿no lo has descubierto? El poder dentro de ti quiere salir, quiere manifestarse. Ya no esperes que venga de arriba para abajo, deja que fluya a través de ti, a través de tu santidad, a través de tu consagración. El poder es sinónimo de santidad. Sin santidad no puede haber poder. No le pidas poder ni desees tener poder de Dios si no eres una persona consagrada, porque el diablo te puede engañar. En tercer lugar, en la iglesia de Esmirna, regresamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo del 8 al 10. Tenemos la tercera característica o la tercera cualidad de un verdadero cristiano. La primera ya vimos, estar enamorados de Cristo. La segunda, tener una buena y sana doctrina. Y la tercera, perseverar en medio del sufrimiento. Esta es una marca pero genuina, auténtica, de un cristiano que no importa lo que venga en su vida, él sigue adelante. Se le murió su hijo, sigue adelante. Lo dejó el esposo, sigue adelante. Se le cayó la casa, sigue adelante. Se quedó sin trabajo, pero sigue adelante. La perseverancia de los santos es un rasgo que solo los que tienen el Espíritu Santo la pueden mantener. Dice aquí en Apocalipsis 2, del 8 al 10, escribe al ángel en la iglesia de Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Si nosotros comparamos estas palabras con Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5, Primera de Juan 5, del 4 al 5, dice la Biblia: porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué cosa? ¿Quién es un cristiano? No es alguien que fue bautizado, no es alguien que va a la iglesia católica, no es alguien que asiste a la iglesia presbiteriana o iglesia bautista. Un cristiano es la persona que ha nacido de Dios. Una persona que ha experimentado el nuevo nacimiento. Una persona que ha sido regenerada interiormente por el poder de Dios. Esa persona, dice el versículo 4, vence al mundo. Esa persona que tiene al Espíritu Santo vence el sistema de Satanás, que es el mundo. Jesucristo dijo: yo he vencido al mundo. Jesucristo vino aquí al territorio de Satanás. Este planeta es el territorio de Satanás. Y Satanás continúa controlando este planeta. 1 Juan 5:18, el mundo entero está bajo el maligno. Y el Satanás está tratando, mientras tú desciendes al sepulcro, desde tu conversión hasta el cementerio, Satanás va a hacer lo imposible por desanimarte. El desánimo es el más grande enemigo del cristiano.
Que ya no quieras pelear. Ay, no, todo es una bola de hipócritas. Ya no quiero ir a la iglesia. Ya me cansé. El pastor de esto y aquella iglesia esto. Y el mundo está diseñado para aplastarnos, para amedrentarnos, para pisarnos, para que nos demos por vencido. Pero si tú eres nacido de Dios, si tú realmente tienes al Espíritu Santo, la tercera forma como puedes demostrar esta cualidad es que aunque te desanimas 8 días o 10 días, y aunque te caes y protestas y murmuras 3 o 4 días, te levantas. Te levantas. Te levantas. Los que no son, los que no tienen el esperma de Dios, los que no son nacidos de Dios, se quedan tirados, amargados, llenos de rencor. Y aquí, oiga hermano, pero si este hermano fue 4 años a la iglesia y ahorita está con una señora que no es su esposa, y ahorita anda tomando y anda haciendo esto, y ya tiene como 2 o 3 años así y ya no regresó a la iglesia. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos los que están en la iglesia son salvos. La iglesia es una mezcla de cizaña con trigo. Aquí ahorita en esta congregación de aquí de Nueva para Toluca y en todas las iglesias del mundo hay y estamos llenos de cristianos que no lo son, más que entre comillas tienen la apariencia y vienen a los estudios y presentan y cantan y bailan y hasta ayudan, etcétera, etcétera. Pero el tiempo, nada más el tiempo nos demostrará y nos confirmará si tú realmente eres nacido de Dios. Y dice la Biblia en 1 Juan 5, versículo 4, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe es algo sobrenatural porque el autor es Cristo, el consumador es Cristo. Yo no puedo tener fe y confianza en las circunstancias en que Dios no me desamparará si no tengo al Espíritu Santo. Dice Romanos 8:9 que el que no tenga al Espíritu de Dios, el tal no es de él. Ahora bien, en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, Jesucristo nos advirtió que íbamos a sufrir, que la vida cristiana no es el milenio todavía. No hay rosas todavía, trofeos ni aplausos para muchos de ustedes, para muchos de nosotros. Una de las características más grandes de un líder de Dios es precisamente esta, que no se desanima a pesar de tanta persecución, a pesar de tantas desilusiones, a pesar de tantos chismes, a pesar de tantas calumnias. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés pastoreaba 2 millones de cabritos. Porque eran cabritos, no eran ovejas. 2 millones de cabritos que todo el día le hacían y le daban de topes. Y le daban, y le daban, y le daban. Y llegaba Moisés y decía, Señor, ¿hasta cuándo? Y luego iba Dios a destruirlos y se ponía Moisés en medio. Y le decía, no, Señor, dale chance. El corazón de un siervo de Dios que se compadece de las ovejas, aunque muchos son cabritos. Aquí encontramos en Juan 15, versículo 18 y 19, que Jesucristo nos recuerda esta mañana. Si el mundo te aborrece, si en tu escuela te dicen Juana la loca, San Martín de Porres, eres un religioso, estás loco, si en tu trabajo, si pierdes amigos, sábelo, que a mí, antes que a ti, me colgaron, me crucificaron. ¿Y qué les hice? Jesucristo nunca traficó marihuana. Jesucristo nunca fue descendiente de Amado Carrillo. Jesucristo nunca estuvo en la ley seca del alcohol. Jesucristo nunca le robó a nadie. Nunca dijo una mala palabra contra nadie. Nunca ofendió a nadie. Jesucristo fue el hombre perfecto, hecho más sublime que los cielos, sin tener nada contra nadie, y murió
con un odio de los que lo crucificaron, como si les hubiera violado a sus hijas, como si hubiera envenenado al mundo con droga, como si hubiera asesinado a millones de personas. Así murió Cristo, escupido y escarnecido por el odio de un mundo que no puede soportar la luz, por un mundo que no soporta la verdad, por un mundo que cuando tú eres diferente a ellos, por eso te van a perseguir. Dice Jesucristo en el versículo 19, si fuerais del mundo, si tú y yo no hubiéramos nacido de Dios, si tú y yo perteneciéramos a este sistema de diversiones, de arte, de pompa, de popularidad, de poder que es el mundo, entonces el mundo nos amaría, porque el mundo aplaude los que siguen la corriente del mundo. Pero porque no sois del mundo, antes yo te elegí del mundo, por eso el mundo te aborrece. ¿Por qué nos aborrece el mundo? Simplemente porque el Espíritu Santo que está dentro de mí y el Espíritu Santo del jefe de mi trabajo, el Espíritu del jefe de mi trabajo, su Espíritu de mi jefe de mi trabajo conoce a mi Espíritu Santo. Yo por afuera no, ni él tampoco, pero los espíritus de las personas que habitan en ellos, que es el espíritu del mundo, reconocen al Espíritu Santo y comienzan a incitar a la gente en contra de nosotros. Entonces, si tu suegra te está esperando con un rodillo, parte un rodillazo en la noche en tu casa, y tú llegas con el pastor, oiga hermano, fíjese que mi suegra, tengo ganas de ahorcarla, y más bien que no me la siga haciendo porque me la voy a descontar. Si tú entiendes que no es tu suegra, sino los espíritus que incitan a tu suegra contra ti, no es ella, no es tu vecino, no es tu hijo, no es tu papá, son los espíritus que los poseen y que los controlan. Hazle la guerra, no a tu suegra, hazle la guerra al espíritu que controla a tu suegra y ponte a orar por ella. Y cuando comienzas a orar por tu enemigo, Padre, bendigo a mi suegra, la perdono, levántala, sálvala, Señor, en lugar de que le caiga el techo en la cabeza. ¿Qué pasa? Pones en acción las fuerzas espirituales, porque nuestra lucha no es carnal, sino poderosas en el Señor para la destrucción de fortalezas. Pones en acción al Espíritu Santo y a los ángeles de Dios. Y cuando menos lo esperes, tu suegra se va a convertir. Ustedes casadas con hombres que no son cristianos, no le quemes los frijoles a tu esposo, no le des el portazo, trátalo, dice la Biblia. Si tu enemigo tiene hambre, dice la Biblia, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Fíjate una cosa, haciendo esto, amontonas ascuas en contra de su vida. O sea, si tú le pagas a alguien mal por mal, Dios no te promete nada. Pero si a tu enemigo le das de comer y le sirves como Cristo lo hizo, Dios acelera el juicio contra tus enemigos. Y Él pelea la batalla en nuestro lugar. En cuarto lugar, en la iglesia de Pérgamo, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo del 12 al 13, encontramos la cuarta característica, y es que la iglesia de Pérgamo era una iglesia que estaba construida en la capital del Asia Menor. Pérgamo era el centro de la adoración del César romano. Pérgamo era el lugar donde todos los ciudadanos, una vez al año, tenían que jurarle enfrente de toda la gente y de los centuriones romanos fidelidad al César romano y decir: el César es Curios, el César es el Señor, una vez al año. En Pérgamo estaba una estatua gigantesca dedicada a Zeus en el templo de Atenas. Todos los días se veía el humo del sacrificio de las prostitutas sacerdotisas que le ofrecían a Zeus sus pechos y sus relaciones sexuales entre ellas mismas, porque era la diosa de las lesbianas. Pero a pesar del ambiente en que vivían los cristianos de Pérgamo, dice Apocalipsis 2 del 12 al 13, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras,
Miren ustedes dónde estaba la iglesia. La iglesia estaba donde estaba también el centro o el trono del mismo Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. La cuarta característica de un cristiano verdadero es que el cristiano verdadero nunca se compromete con el mundo. No hace compromisos con el mundo, ni se deja influenciar por el mundo. Escúchelo, voy a dar muchos ejemplos. Muchas de ustedes jovencitas trabajan y el jefe de tu trabajo no tarda en decirte: Paquita, ¿se viene a tomar un cafecito conmigo a Vips? Porque vamos a ver unas cosas de la oficina. Y ahí va Paquita, que no tiene discernimiento ni nada en Cristo. ¡Sí! Y ahí va detrás como borreguito a medio morir. Y sin que se dé cuenta, el jefe te va a envolver, porque si tú aceptas salir con tu jefe sola, aunque sabes que él es casado, te estás comprometiendo con el mismo diablo. Nada más fíjate cuando se voltea tu jefe, cómo se le sale la cola. No permitan, muchachas, comprometerse con alguien. Que es que si no voy con él y le comienzo el carefuchi, me va a correr. Que te corra y quédate en la calle sin trabajo cuando una mujer de Dios vive para Dios y sacrifica lo económico, lo material por mantener su dignidad delante de Dios. Dios te va a dar un trabajo 1000 veces mejor. Pero no te vendas. No te vendas ni salgas jamás de tu vida con un hombre casado. Nunca lo hagas. Muchos de ustedes, varones que están en su trabajo también. Les voy a contar el caso verídico que nos pasó hace 2 años. Me habló un hermano a las 11 de la noche. Armando, te estoy hablando desde la Secretaría de Gobernación. Quiero pedirte un consejo. Era un miembro de nuestra iglesia. Me acaba de llamar mi jefe con un alto puesto y me acaba de decir, antes de que yo firme el contrato, si soy cristiano. Y quiero preguntarte que si no firme el contrato, corre el riesgo de que a lo mejor, por la forma como me lo preguntó, me dijo este hermano, a lo mejor no me dan el trabajo en la Secretaría de Gobernación, porque yo he oído que ahí odian a muchos cristianos. En ese momento le contesté yo y le dije, no te prostituyas, no te vendas, nunca te comprometas, si eres hijo de Dios, con el mundo. Este hermano me vuelve a hablar al otro día a las 10 de la mañana y me dice, Armando, te acabo ahorita de platicar con mi jefe y te quiero dar una buena noticia. ¿Qué crees? Le digo, ¿qué creo? Y me dice que mi jefe es cristiano y me estaba probando. ¿Se dan cuenta? Me estaba probando. Quería mi jefe comenzar a formar un grupo de personas a su alrededor y colaboradores que verdaderamente no tuvieran compromiso con el mundo, que estuvieran dispuestos a aún perder su trabajo con tal de nunca negar a Jesucristo. Aquí se menciona en el versículo 13 a un hombre llamado Antipas. Y este hombre era un esclavo griego convertido al cristianismo, de acuerdo a los historiadores Tácito, Plinio y Josefo de aquella época. Un día estaba el César y toda la gente estaba jurándole lealtad al César, cuando de repente un centurión romano vio a un esclavo que no levantaba las manos, sino que estaba así. Entonces el César le dijo al centurión romano, ve y dile a ese hombre, tráelo acá y que ahora se arrodille delante de mí y levante la mano. Pues fueron con Antipas y le dijeron, oye Antipas, ¿qué no sabes que el mundo entero está contra ti? Y Antipas le dijo al centurión romano, ve y dile al César que si el mundo entero está contra mí, entonces yo también estoy en contra del mundo entero. Y murió quemado en una hoguera. Otro hombre de aquella época se llamaba Policarpo. Y este hombre Policarpo, cuando lo ataron a la hoguera, que fue misionero en la iglesia de Esmirna, le dijo a uno de sus verdugos, ¿qué no niegas a tu Cristo antes de morir? Y Policarpo, que tenía en ese momento 85 años de edad,
antes de ser quemado vivo, dijo estas palabras: yo he servido a mi Señor Jesús 85 años, ¿cómo habría de negarle a la hora de la muerte? Hermanos en Jesucristo, no podemos comprometernos con el mundo, no importa lo que el mundo nos haga, necesitamos tener victoria. Y nuestra fe tiene que ser probada a través de todas estas circunstancias. Y finalmente, en Tiatira, en el Apocalipsis 2, del 18 al 19, encontramos la quinta característica de un cristiano. Y dice Apocalipsis 2, 18 al 19, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el que tiene ojos como llama de fuego, pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Aquí encontramos que la iglesia de Tiatira tenía la quinta característica o la cualidad de un verdadero cristiano: anhelaban las cosas eternas. Al igual que la iglesia de Éfeso, Cristo le reconoce sus obras, principalmente las que fueron hechas con amor y con fe. Además, sus obras eran grandes y cada vez más grandes. Eran cristianos que no desmayaban. Era una iglesia que se caracterizaba porque anhelaba estar pronto con Jesús. Y escucha esto para terminar: si tú eres un cristiano verdadero, cada día, dice 1 Juan 3:3, que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. El que realmente es cristiano, cada día anhela y le dice: Señor Jesús, como acaba Apocalipsis, ven Señor Jesús, y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Padre Santo, anhelo estar ya en las calles doradas, Jerusalén, Jerusalén con calles doradas. Quiero estar ya sin las lágrimas, sin acordarme de todo lo que sufrí por ti. Oh Dios, la visión del cielo, estando en la tierra, nos anima para vivir para el cielo. En el libro de los Hebreos, capítulo 11, encontramos más que en cualquier otra parte de la Biblia el ejemplo de hombres y mujeres que fueron sostenidos porque ellos tenían su mirada en las cosas de Dios. Dice Hebreos 11, del 8 al 10, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al que había de recibir como herencia al lugar, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Saben lo que significa morar en tiendas? Significa nunca aferrarte a ningún bien material en esta vida. Una tienda es algo que se arma y se desarma. Nunca te aferres a tu casita. Hay señoras que ahora sí tengo mi casita, ahora sí tengo la papa segura, ahora sí ya puedo descansar. Nunca se aferren a bienes materiales. Hay personas que creen que porque ya tienen un terreno o una casa, ya la hicieron. Y la Biblia dice que a lo mejor Dios te dice: mañana te quiero que te vayas a Veracruz, mañana te vas a Jalisco, mañana te vas a la Ciudad de México a vivir, y mi casita, y mi cochecito, y mis amigos. No nos aferremos a nada en este mundo. Moremos en tiendas como los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué sostuvo Abraham para andar de un lugar al otro sin aferrarse a un lugar? Ni quiero vivir acá, y si me cambian de casa me voy a poner a llorar. ¿Y qué fue lo que hizo? Que él estaba esperando algo mejor. Ya olvídate de las cosas materiales. Tenemos una esperanza. Dice Colosenses 3, si habéis resucitado, poner la mira en las cosas del cielo, no en las de la tierra. ¿Se acuerdan la historia del águila? Un águila que iba volando arriba de una cascada, y venía un témpano de hielo con un pedazo de carne, y el águila se viene sobre el témpano de hielo y le clava las garras al témpano de hielo para comerse la carne, y ahí se la comienza a comer sin darse cuenta que el témpano iba deslizándose hacia la cascada. Y cuando el águila, después de 15 minutos de estar comiéndose la carne, se dio cuenta que se iba a la cascada, quiso sacar las garras, pero fue demasiado tiempo por haber clavado sus garras
se congelaron y se precipitó en la cascada matándose. Cuando tú le clavas las garras a tu coche, mi coche, mi casa, cuando Dios te lo quiera quitar, ¿qué va a pasar? Te va a doler, se te van a desangrar las uñas. Pero si nada de lo que Dios te da lo tienes así, no es mío, es de Dios, cuando quieras ahí está, mi casa ahí está, todo lo que sea de Dios. Cuando Dios nos quite las cosas, como Job podremos decir, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Si le tengo a Él, aunque me quede en la calle con mis hijos, pero teniendo a Él, lo tenemos todo. Y si no lo tenemos a Él, aunque lo tengas todo, eres un pobre, desventurado, miserable, ciego y desnudo, como la iglesia de la Odisea en el capítulo 3, versículo 15 al 16. Qué gran error en la cristiandad llegar a acumular bienes materiales y creer que son para nosotros y creer que eres cristiano y no eres más que un pobre avaricioso, codiciosa, desventurada y miserable, y te dices cristiano y te dices cristiana, y en tu casa que te vieran tus hijos cómo tratas a tu esposo. En tu casa que vieran tus hijos y que dieran testimonio cómo tratas a tu esposa. Pero aquí en la iglesia tienes cara de ángel Gabriel. Pero Dios, que conoce el corazón, nos llama en esta mañana a que nosotros seamos auténticos. Sé cristiano en tu casa, en el metro, en la tienda, en la lechería, en la fiesta, en todos lados. Ten la cara que tienes, no tengas otras caras, no seas hipócrita. El hipócrita, la palabra viene del griego hipócrates, que significa ponerse una máscara encima. Sé cómo eres en todos lados, que la gente sepa cómo estás, cómo está tu corazón. No trates nunca de fingir ni de aparentar algo que no eres, porque el que escudriña la mente y el corazón te va a pagar algún día conforme a tus obras. Inclinemos nuestra cabeza. Cualidades de un cristiano, basado en los 7 mensajes a las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Cuando nosotros vemos un libro, no lo podemos juzgar por la portada, ni tampoco podemos juzgar